Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Es cada vez más preocupante la situación en Asia, más exactamente a 20 kilómetros de las costas de Taiwán, donde China realiza las mayores maniobras militares de su historia cerca a la isla. Estos ejercicios en los que las fuerzas militares chinas utilizan aviones de combate, destructores, fragatas, submarinos y misiles de largo alcance son la respuesta a la polémica de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Lo más grave es que estos ejercicios son el ejemplo más cercano de cómo sería una invasión del gigante asiático a la isla, que reclama como su territorio y que es calificado por Beijing como una zona rebelde. Estas maniobras militares de China además están causando problemas a países del área como Japón, que protestó por la caída de misiles en su zona económica exclusiva. Veamos la siguiente historia. Como si se trataran de fuegos artificiales, turistas en la isla Pingchang, en China, ven y graban el lanzamiento de misiles balísticos. A unos kilómetros de distancia se evidencia mejor la escala de la artillería china. Los proyectiles han llegado hasta las aguas de Taiwán, más allá del estrecho. Pero además, aviones Sukhoi, buques militares, helicópteros, hacen parte de los ejercicios militares que iniciaron hoy jueves y que en teoría irían hasta el domingo. En estos 6 puntos alrededor de Taiwán están totalmente rodeados. La provocación maliciosa de los Estados Unidos llegó primero, la defensa justificada de China vino después. Frente a estas provocaciones maliciosas que violan flagrantemente la soberanía e integridad territorial de China, nuestras respuestas están justificadas y deben ser contundentes y fuertes. No es la primera vez que el estrecho de Taiwán es escenario de escalamiento militar, ya ocurrió entre los años 1995 y 1996, pero sí es la primera vez que el hostigamiento llega a tan solo 20 kilómetros de distancia de las costas de la isla. La amenaza no es solo desde el punto de vista militar, en el plano económico, los ejercicios de China están frenando un corredor estratégico de comercio internacional, a lo que se suma la prohibición de importaciones de productos de Taiwán. Además, hay afectaciones para los pescadores en plena temporada. En la región hay al menos 3 buques estadounidenses que se mantienen al margen de los escalamientos. El más importante es el portaaviones USS Ronald Reagan, que se encuentra en los alrededores de Filipinas realizando ejercicios de rutina. El despliegue militar de China no es solo una amenaza para Taiwán. Japón informó que 5 misiles balísticos chinos violaron su zona económica exclusiva y que los ejercicios del gigante asiático son una preocupación para su seguridad nacional. Condenamos fuertemente esta acción que causa una gran preocupación para la seguridad de nuestro país y de nuestro pueblo. Hemos protestado fuertemente contra China a través de canales diplomáticos. Precisamente en ese país aterrizó en las últimas horas, cerrando su gira, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, responsable para China de los escalamientos. Y mientras esto ocurre, ya empiezan a escucharse críticas por el viaje de Pelosi, que prendió la mecha en una de las zonas más sensibles del planeta. Esto ocurre justo cuando el mundo aún es testigo de la guerra en Ucrania, que por ahora no deja ver una intención de Rusia de poner fin a la invasión ordenada por Vladimir Putin. Hoy hablaremos de lo que está pasando en Taiwán y de los riesgos de que estalle una nueva y violenta confrontación militar con China como protagonista. Por eso hemos invitado al docente e internacionalista Mauricio Jaramillo. Mauricio, buenas noches, gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Buenas noches, Sol, muchas gracias por la invitación. ¿Se puede decir que Nancy Pelosi, Mauricio, con su visita a Taiwán, prendió el avispero y finalmente se fue? Sin duda alguna. Yo pensaría que hay que aclararle a la gente 2 cosas. Lo primero es que desde la década de los 70, Estados Unidos reconoce el principio de una sola China, es decir, que durante 40 años de manera ininterrumpida Estados Unidos ha reconocido que la única China legítima para el mundo es la China popular, más no Taipei. Por ende, es importante y eso es básicamente lo que está aquí en juego. ¿Cuál es el significado de que la presidenta de la Cámara de Representantes visite una zona que China considera como una provincia, pero que Taiwán reivindica como un estado? Y creo que en segundo lugar, esto llega en un muy mal momento, en un momento de enorme desprestigio para Estados Unidos, por lo que fue la salida aparatosa de Afganistán, por la estrategia contra Rusia que ha sido estéril. Se anunciaron un montón de sanciones que no han tenido efecto en la práctica. Entonces, ahora se abre un nuevo frente de batalla que seguramente, como ya lo estamos viendo, pues está
significando un perjuicio para la imagen de Estados Unidos y lo hace ver como un actor debilitado que pues básicamente termina reculando frente a la respuesta de China. Y con estos desafortunados mensajes que usted nos explica, entonces desde lo político, diplomático, estratégico, militar, ¿era necesaria esta visita? A ver, ahí hay dos cosas para tener en cuenta. Primero, no era necesaria. Es decir, el mensaje de Nancy Pelosi es muy claro. Hemos sido testigos de que China ha hostigado a Taiwán y venimos a apoyar a Taiwán. Eso no implica reconocer la independencia, ese es un poco el argumento de Nancy Pelosi. Lo segundo, Sol, que hay que tener en cuenta es la representante legítima del pueblo de Estados Unidos. Esa vocería solamente la tiene Joe Biden y su secretario de Estado Anthony Blinken. Es decir, en el sentido estricto, estrictamente formal, Nancy Pelosi no es representante de Estados Unidos. Ella viajó como cabeza de una de las cámaras del Congreso en Estados Unidos, la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. Entonces, eso es un poco lo que ha dicho Estados Unidos. Ni Biden ni Anthony Blinken han salido a apoyar o de ninguna manera a echarle más leña al fuego. Lo que han querido es bajar un poco la tensión. Y creo que la gran pregunta, Sol, es por qué Nancy Pelosi lo hizo. Y esto pues básicamente da cuenta de un descontrol en la política exterior de Joe Biden que no puede mantener a raya a sus funcionarios. Y en segundo lugar, de una agenda propia de Nancy Pelosi con miras muy seguramente a imponerse como una de las líderes demócratas, no sé si de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos. Pero hay algo que no entiendo, Mauricio, y es que finalmente usted nos dice, pues ellos no han, digamos, incrementado pues estas hostilidades ni han hecho nada más allá para mandar mensajes desafortunados, pero igual Nancy Pelosi pues pertenece a uno de los partidos políticos del mismo partido, de demócrata. Exacto. Exactamente, de ahí la ambigüedad. No es, a ver, no es un republicano, es el mismo, es el partido de gobierno, si se quiere, el que está gobernando, que es el Partido Demócrata. Entonces ahí yo creo que hay una lectura, a mi juicio, muy clara y es Estados Unidos con esto quiere desmarcarse de Donald Trump. No se te olvide que ahorita tenemos en noviembre elecciones de medio término en la que se va a renovar una parte del Congreso. Hace unas semanas Donald Trump anunció su retorno a la política y una de las cosas que mucha gente en Estados Unidos le recriminaba a Trump era que en el 2019, antes del COVID, cuando China ejerció una represión en Hong Kong, pues básicamente Donald Trump no hizo nada. Entonces creo que también es una manera que encuentra Nancy Pelosi para desmarcarse de Trump y en la que, pues, de una manera que yo creo que no es muy hábil, pero lavándose las manos, Joe Biden y Anthony Blinken dice, bueno, pues a lo largo de esta visita, es una visita que hace una miembro del Partido Demócrata, pero que no nos compromete ni a mí como presidente ni a mí como secretario de Estado, pero deja en el ambiente esa ambigüedad de si Nancy Pelosi está hablando o no en nombre de Estados Unidos. Obviamente, al ser la cabeza de una de las cámaras del Congreso, hay cierta vocería, pero en el sentido estrictamente diplomático, y esto es un argumento hasta leguleyo, digámoslo así, no está ejerciendo la vocería de los Estados Unidos. Bueno, y hay posibilidades que estos ejercicios militares a gran escala de China se conviertan finalmente en una invasión real. Aquí la pregunta es si va a haber guerra, es decir, si finalmente China termina interviniendo militarmente en Taiwán y Estados Unidos se presume que respondería. Yo simplemente recordaría que en 2005, esto hay que tenerlo en cuenta, China aprobó, el Partido Comunista Chino, una ley por medio de la cual China autoriza el uso de la fuerza en caso de que Taiwán declare su independencia. Entonces, para saber, Sol, qué tan probable es esto, es preguntarse si de alguna manera Taiwán va a aprovechar la coyuntura para declarar su independencia. Si efectivamente esto ocurre, habrá guerra. China no va a aceptar de ninguna manera la independencia de Taiwán. Yo creo, Sol, que es poco probable. Yo creo que en este momento Taiwán no quiere, no tiene los recursos y no quiere embarcar a Estados Unidos en una guerra. Estados Unidos, en este momento, no se nos olvide, salió por la puerta de atrás de Afganistán, salió muy mal de Irak, tiene el compromiso de asistir militarmente a Corea del Sur, a Japón y a Taiwán en la región. Está apoyando a Ucrania en este momento en la guerra contra Rusia, entonces no se puede dar el lujo de ninguna manera de abrir otro frente de batalla. Entonces yo me imagino que internamente Taipei y Washington deben estar hablando y el mensaje de Washington es claro, a nosotros nos interesa desescalar
va a pasar la página cuanto antes, y a China lo que le interesa es sentar un precedente, que esto no puede volver a ocurrir. Ningún estado del mundo puede venir y jugar con la independencia de Taiwán y pasar por encima de la soberanía de la República Popular. Creo que básicamente con eso habría un equilibrio. Si alguien lo altera, nos acercamos a la posibilidad de guerra. Bueno, esperemos que no y que este análisis que usted nos está dando pues sea lo más acertado posible. Hagamos un poco de historia. ¿Por qué la ONU y varios países del mundo no reconocen a Taiwán como Estado o nación? Bueno, cuando triunfa la revolución comunista en cabeza de Mao en el 49, una parte de la China, digamos, prooccidental se refugia en la isla de Taiwán. Inicialmente, cuando triunfa la revolución comunista, pues buena parte de la comunidad internacional, sobre todo los países de Occidente, reconocen a Taiwán. En la medida en que China, la China popular comunista, empieza a ganar importancia en la década de los 60 y en la década de los 70, y Estados Unidos, queriendo dividir al mundo comunista, pues toma la decisión de reconocer finalmente a la China popular. Eh, China popular accede a un puesto como miembro permanente en el Consejo de Seguridad, y de allí en adelante lo que hemos visto es en general una ola de países que se han venido sumando a ese reconocimiento. Me imagino que la gente se preguntará: ¿Colombia qué? Colombia, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, en plena Guerra Fría, reconoció a la República Popular de China, la China comunista. Hay muy pocos estados hoy del mundo, Sol, que reconocen a Taiwán. En América Latina creo que solamente queda Paraguay y de pronto algún país del Caribe. Hay algunos países del África subsahariana que aún lo reconocen, pero en términos generales hoy casi todos los estados del mundo reconocen a la política de una sola China, además porque China condiciona cualquier posibilidad de cooperación, la China comunista quiero decir, con el reconocimiento de este principio de una sola China. Eso hace que sean, la verdad, muy pocos estados en el mundo quienes, sobre todo por razones históricas de solidaridad, casi que de anticomunismo, reconocen a Taiwán. Ok, ¿y por qué para China es un asunto de honor y de prioridad nacional que Taiwán definitivamente no se independice? Hay una razón que tú mencionas bien, de honor, de identidad, y hay una razón geopolítica. La razón de identidad pues pasa por, para China como para todos los estados del mundo, es muy importante conservar la unidad. China es un estado muy grande en términos territoriales y poblacionales, entonces tiene varios territorios que China considera que han querido independizarse. Xinjiang, el mismo Tíbet, Taiwán, que ellos consideran una provincia más. Entonces, para China, como todo estado grande, es importante mantener esa unidad territorial y que no se den los secesionismos. Eh, Hace poco, en los 90, quiero decir, recuperó a Hong Kong, recuperó a Macao, y creen que en algún momento Taiwán sí o sí va a llegar. Y lo segundo es geopolíticamente, tener control sobre Taiwán significa acceder al mar meridional de China, donde hay recursos, donde hay hidrocarburos, donde tiene además litigios con algunos países del sudeste asiático, como con Filipinas. Le permite, en resumidas cuentas, proyectarse hacia el sudeste asiático. Por eso digamos que Taiwán es de enorme relevancia en términos de integridad territorial y en términos de proyección geopolítica. Y en medio de esta rivalidad, ¿cómo han sido las relaciones entre China y Taiwán? No han sido del todo malas, digamos que ha habido picos de tensión. Yo tengo la impresión, de que en Taiwán hay una idea de que la independencia es inviable, es muy difícil, insisto, desde el momento en que Estados Unidos ha reconocido públicamente que no va a apoyar la independencia, que reconoce una sola China. Es muy difícil pensar un Estado de estas características que sea viable sin el apoyo de Occidente. Entonces, esto ha hecho que Taiwán haya tenido varios gobiernos, si se quiere, pragmáticos, que han tenido hasta cierto punto buenas relaciones o por lo menos pragmáticas con China. A finales de los 90, comienzos del 2000, tuvo un gobierno independentista, Chen Shui-bian, tal vez uno de los peores momentos, pero, insisto, finalmente estas escaramuzas y tensiones eh, terminaron en la negociación en buena medida porque Taiwán se da cuenta que nadie está dispuesta a aceptar esa independencia. Económicamente, Taiwán, además, siendo parte de China o manteniendo un poco el statu quo, obtiene ventajas. Siendo independiente va a ser muy difícil porque, insisto, la posición de China sobre terceros países que tengan relaciones con Taiwán va a ser cada vez más radical. Es decir, que China sancionaría a terceros estados que tengan relaciones con Taiwán, lo cual implicaría un golpe durísimo.
Entonces yo pensaría que ya hay cierta resignación, pero hay un sentimiento de unidad nacional que hace que, como el actual gobierno, haya reivindicaciones con China y estemos en una tensión. Para responder a tu pregunta, esta tensión, por ejemplo, no la originó Taipei. Fíjate, la tensión la origina directamente Estados Unidos y eso te da cuenta de hasta qué punto en realidad Taiwán y China no tienen una relación tan mala como uno pensaría. Bueno, pero partiendo de eso entonces, y además con las explicaciones que ya nos ha dado durante la entrevista, uno se pregunta, ¿y entonces qué persigue Estados Unidos a respaldar incluso con armas a un pequeño país como Taiwán, que pues en caso de una confrontación o invasión con China tendría pocas posibilidades de resistir? Yo creo que Estados Unidos está buscando tres cosas. Eh, lo primero es, Estados Unidos está en un declive de su poder, de su legitimidad, de su atractivo internacional. Después de que Estados Unidos invadió Irak y Afganistán, ha experimentado una serie de reveses militares. Luego, con la elección de Donald Trump, este descrédito de Estados Unidos pues, se ha disparado aún más. Ahora con la guerra en Ucrania, insisto, Estados Unidos no ha podido contrarrestar, ni Estados Unidos ni Europa, el poder de Rusia. No han podido detener la guerra a partir de las sanciones. Entonces creo que Estados Unidos siente que no se puede dar el lujo de seguir cediendo terreno, además frente a un actor que todavía reivindica el comunismo, es la principal potencia en el sudeste asiático y en el noreste asiático. Entonces me parece que Estados Unidos se siente interpelado a contrarrestar el poder de China. Segundo, creo que quiere mandar un mensaje a sus aliados en Asia de que Estados Unidos es leal con los compromisos. Acá hay que tener en cuenta la rivalidad histórica que hay entre Japón y China. Los japoneses están siguiendo muy de cerca lo que pasa en Taiwán, entonces también me parece que Estados Unidos está mandando un mensaje de que sigue siendo una potencia en Asia-Pacífico. Y me parece que, en tercer lugar, no hay que desconocer lo que decía al comienzo de la entrevista. Esto puede tratarse de la agenda personal de Nancy Pelosi y hay que entender también, uno podría entender la visita como un gesto del Partido Demócrata en cabeza, digámoslo así, de Pelosi y no necesariamente del gobierno de Estados Unidos, que es un poco lo que ha querido decir Joe Biden a través de este silencio y de estas aclaraciones llamando a la calma. Usted, Mauricio, mencionaba Japón. ¿Qué papel juega entonces Japón teniendo en cuenta que es aliado de Estados Unidos y además que ya protestó pues, por todo lo que está pasando? ¿Esto podría frenar entonces pues, en algún momento las intenciones de China? Japón es muy importante porque es uno de los rivales naturales de China en la región y es uno también, en consecuencia, aliado natural histórico de los Estados Unidos. Si se quiere, la política de Estados Unidos de contener a China tiene como eje fundamental Taiwán de un lado, a quien, insisto, no reconoce diplomáticamente, y Japón de otro. El gran problema acá, si llega a pasar algún conflicto entre China y Taiwán, es que Japón abandonaría inmediatamente su doctrina pacífica. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido un país que se ha declarado como pacífico. Tiene una doctrina que se llama la doctrina Yoshida, por medio de la cual Japón, por ejemplo, hoy no tiene ejército, tiene una fuerza de defensa, pero en realidad su defensa depende de Estados Unidos. Entonces, cualquier escaramuza, cualquier guerra en la zona que involucre a su enemigo principal, que es China, prende las alarmas y hace que Japón abandone esa doctrina pacifista y vuelva a este discurso militarista en el que incluso se contempla la inversión en armas nucleares. Entonces es muy grave porque se empiezan a revivir un montón de tensiones que hay en la zona. Hay conflictos entre Japón y Rusia por las Islas Kuriles, hay conflictos entre Corea y Japón, hay conflictos entre Japón y China por las islas Senkaku y Diaoyutai. Entonces, digamos que no es solamente una guerra, sino que esta guerra puede además derivar en tensiones de China con otros vecinos, y uno de esos vecinos precisamente es Japón, que a su vez es aliado de Estados Unidos. Bueno, preocupante ese panorama. Y Rusia, como era de esperarse, pues apoya a China. ¿Cómo juega ahí entonces ese ajedrez diplomático? Rusia es muy importante en todo este ajedrez porque también una de las posibles causas que explique la postura de Pelosi es castigar un poco a China por el apoyo que le ha dado China a Rusia en la guerra en Ucrania. Lo que se esperaba un poco, el cálculo de Occidente era que China se cansara de apoyar a Rusia y lo que hemos visto es todo lo contrario. La amistad sino-rusa
se ha venido incrementando con el paso del tiempo. Volvieron a lanzar plataformas como los BRICS, que estaban muertas. China, además de eso, condenó a su vez la expansión de la OTAN a Suecia y a Finlandia, alineándose con Rusia. Entonces, lo que vemos concretamente es que efectivamente uno de los mensajes que yo creo que Estados Unidos le quiere mandar a China es que están muy incómodos por la posición que ha asumido China frente al tema de Rusia. Lo que pasa es que sí es una manera muy, si se quiere, torpe de hacerle entender a China o de castigarla y efectivamente, si ese fue el mensaje, yo pensaría que Estados Unidos ahí se pegó un tiro en el pie porque lo que vemos es que cada vez que hay una acción como estas, como la de Nancy Pelosi, pues básicamente se termina por consolidar un poco esa unidad entre los chinos y los rusos, cosa que obviamente no le conviene ni a Europa ni a Estados Unidos, que esperaban mayor apoyo de China en la guerra contra Rusia en Ucrania. No, no nos conviene a nadie. Ya lo vimos con Ucrania y Rusia, hasta Ya. aquí terminamos también afectados. El poco éxito entonces de Rusia podría consolidar una victoria contra los ucranianos, podría ser desistir a Beijing de iniciar una ofensiva militar contra Taiwán. Yo creo que no, son dos temas distintos. La línea roja de China, por ponerle un nombre, el inamovible, aquello que activaría la guerra, es una declaración de independencia de Taiwán. Eso es lo único. Y China, como yo decía, desde 2005 ha sido muy clara. Si Taiwán declara su independencia, nosotros nos vemos abocados al uso de la fuerza. En el caso de Ucrania es distinto. Lo que están pidiendo básicamente los chinos se han sumado a Rusia en esta idea de que hay que detener la expansión de la OTAN y se han sumado a esta idea de que hay que negociar directamente y que no se le pueden poner condiciones a Rusia para negociar. Lo que se le está diciendo a Rusia desde Occidente es que tiene que abandonar territorio ucraniano para empezar a negociar y un poco lo que incomoda en este momento a Occidente es que la unidad entre China y Rusia se ha mantenido, pero obviamente eh, China no tiene ningún tipo de intervención, ningún tipo de incidencia en la guerra directamente, si se quiere, en el teatro de operaciones que está librando Rusia hoy en territorio ucraniano. Mauricio, ¿y cómo sería entonces un panorama con sanciones comerciales, por ejemplo, a China? Ya vimos que pues, con las de Rusia igual afectó a todo el mundo. ¿Cómo podría ser esto con China? Peor, eh, estamos en un momento en que el mundo no ha podido recuperarse después de 2 años de parálisis severa por la COVID. Hay 48 millones de personas en el norte de África y en el Sahel que en este momento tienen el riesgo de inseguridad alimentaria en buena medida por la guerra. Si en este contexto, insisto, en el que tenemos escasez, por ejemplo, de combustibles, de granos, de cereales, de trigo, si a esto le sumamos sanciones económicas contra China, pues lo que vamos a ver es una ralentización de la economía aún mayor. La economía del mundo hoy depende mucho más de China, por ejemplo, que de Rusia y de Ucrania. Entonces, si lo que hemos visto en términos de efectos con Rusia y Ucrania ha sido dramático, pues la imposición de sanciones contra China definitivamente tendría un impacto devastador en la seguridad alimentaria del mundo, en el abastecimiento además de ciertas materias primas. Entonces yo pensaría que por ahora no hay ninguna razón que nos haga pensar que va a haber sanciones contra China, sino que se va a recurrir, como ha dicho Biden y como ha dicho Anthony Blinken, a la diplomacia. Y muy seguramente Estados Unidos va a tratar de bajarle un poco el tono al incidente. Ya Pelosi, tengo entendido, se está devolviendo a Estados Unidos, está terminando la gira después del último país que visitó, que fue Japón. Entonces uno esperaría que en este momento, insisto, además peleándose con Rusia, sumar a China a ese frente, pues sería básicamente un contrasentido. Entonces, Mauricio, ese sería para usted, digamos, el fin de este capítulo complejo. Es decir, se va a dar en diálogo, se van a calmar las aguas y simplemente va a llegar pues una conclusión de la actuación de Pelosi fue para cumplir una agenda propia y no nos preocupamos. Sí, yo creo que les interesa básicamente generar un antecedente. Esto no puede volver a ocurrir. Como te digo, el gobierno de George Bush, hijo, a comienzos de siglo, envió material militar a Taiwán y también tuvimos una suerte de crisis que se terminó
posible, pero yo diría que hoy es muy poco probable porque ni a China, ni a Taiwán, ni a Estados Unidos, ni a Japón, ni a Rusia, ni a Europa le conviene esa guerra. Por ende, pienso que es más bien se están mostrando los dientes y están negociando, y los chinos, como te digo, quieren mandar una señal de fortaleza, pero no van a traspasar esa línea roja. Bueno, Mauricio Jaramillo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa, por todo este contexto y explicaciones, y vuelvo y repito, espero que de verdad su análisis sea muy acertado y todo esto termine en son de paz. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Sol, y feliz resto de noche. Y a ustedes gracias por conectarse con nosotros aquí en Sala de Prensa. Continúen con nuestra programación en Noticias Caracol Ahora. Buenas noches.